Hola, buenos días. Bien, la quinta y última clase de extremos relativos. En este caso vamos a presentar el segundo ejemplo. En este caso la función es x cuadrado menos 3 por x a la 2 tercios. ¿Sí? Tenemos el auxilio de la gráfica para ver y verificar de que el procedimiento que estemos realizando está bien hecho. Algunas propiedades de fracciones que nos van a servir para analizar las derivadas y mirando, antes de empezar, si tenemos disponible la gráfica, que ahora no es tan difícil, uno puede observar que en esta función existen tres extremos relativos. Tengo dos mínimos redondeados y tengo un máximo, acá tengo un máximo anguloso. Eso tiene que aparecer acá, ¿sí? Eso es lo que tiene que aparecer. A medida que vamos haciendo los cálculos y vamos encontrando los puntos críticos y viendo si corresponden a máximos o mínimos, entonces podemos ir verificando, mirando el dibujo, ¿no? Bueno, entonces, primero vamos a derivar, el primer paso siempre es la derivada primera y la derivada segunda, ¿sí? Como no tenemos mucho espacio, la vamos a hacer acá y después borramos. Entonces vamos a hacer la derivada primera. F' en x, este no es el marcador, acá. F' en x, entonces derivemos. Tenemos 2x, y la derivada de x cuadrado 2x, menos 3 por 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Este 3 con este 3 se pueden simplificar, ¿sí? Lo voy a sacar de acá y va a quedar así, ¿bien? Ahora, este no quedó, este es un 2, ¿sí? Un 2. Esta es la derivada primera, ahí está derivada. Pero nosotros tenemos que, en el paso 2, tenemos que analizar esta derivada, y así como está es muy difícil. Entonces, siempre que ustedes deriven, luego tienen que reducir algebraicamente, ¿sí? Transformar en una expresión que sea más fácil de analizar. Esa es la idea. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, el 2x lo dejamos como 2x. Este x a la 1 tercio negativo lo puedo poner en el denominador, porque como tiene exponente negativo, invierto la base, quiere decir que va a parar al denominador y el exponente queda positivo. Entonces va a quedar menos 2 sobre x a la 1 tercio. ¿Bien? Ahora, este está sobre 1 y aquí puedo sacar un común denominador. O sea que esto va a quedar común denominador x a la 1 tercio. ¿Bien? X a la 1 tercio dividido 1 es x a la 1 tercio. Multiplicado por 2x va a quedar 2x por x a la 1 tercio. ¿Bien? Menos x a la 1 tercio dividido x a la 1 tercio es 1. Por 2 es 2. Y ahora ordenamos esto un poquito. X a la 1 por x a la 1 tercio es 2x a la 4 tercios menos 2 sobre x a la 1 tercio. ¿Bien? Entonces, esta es la derivada ya reducida algebraicamente y la vamos a escribir ahí, pero vamos a hacer un paso más en el orden y vamos a escribir las potencias de exponente fraccionario como raíces. ¿Bien? Entonces nos va a quedar que la derivada es igual, arriba va a quedar 2, esto es raíz cúbica x cuarta, raíz cúbica x a la cuarta menos 2 sobre raíz cúbica de x. ¿Bien? Y esa es nuestra, ahora vamos a hacer un cuadrito, esa es nuestra derivada primera. Ahora vamos a hacer la derivada segunda, por eso vamos a borrar todas estas cuentas. Pero hacemos acá una pequeña aclaración. Para obtener la derivada segunda nosotros tendríamos que derivar esta expresión, usando la regla del cociente y todas las que hacen falta para derivar esto. Se supone que los que están viendo esto ya saben derivar bien. Pero es más fácil derivar desde acá, porque esta expresión es la misma que esta, son iguales. La única diferencia es que esta está trabajada algebraicamente para facilitar el análisis en el segundo paso, es por eso solamente. Pero si voy a obtener la derivada segunda, da lo mismo que lo haga de acá o que lo haga de acá. Voy a hacerlo desde aquí porque esta es más fácil. ¿Bien? Entonces, f segunda en x es, la derivada de 2x es 2, menos 2 por
menos 1/3 por x a la menos 1/3 menos 1. Eso es menos 4/3. ¿Bien? Trabajo un poquito algebraicamente. Acá va a quedar 2, menos por menos es más. Este 2 va a quedar arriba. Y en el denominador va a quedar el 3. Y esta potencia de en x, que tiene un exponente negativo, la voy a poner en el denominador, como x a la 4/3 positivo. ¿Bien? Sacamos como un denominador, este está sobre 1. Aquí nos va a quedar, el común denominador es 3x a la 4/3. No quedó bien ahí, 3x a la 4/3. Y va a quedar 3x a la 4/3 dividido 1, y eso multiplicado por 2. O sea que va a quedar 6x a la 4/3. Más esto dividido esto da lo mismo, da 1, perdón, por 2 es 2. ¿Bien? Y ahí tenemos la derivada segunda reducida algebraicamente y escrita como fracción, que cuando se puede es lo mejor porque es muy fácil analizarlo, muy fácil dentro de la dificultad del problema. Vamos a escribir acá la derivada segunda en x, como quedó, ¿sí? Pero vamos a dar un pasito más en el orden y vamos a escribir las potencias de exponente fraccionario como raíces. 6 raíz cúbica x cuarta más 2 sobre 3 raíz cúbica x cuarta. Esa, mis queridos alumnos, es la derivada segunda. Y la marcamos, ¿sí? Marcamos ahí en un cuadrito. Y ya podemos borrar esto que son, ojo, yo estoy borrando porque no tengo espacio, ustedes tienen que tener todo escrito. Tenemos todo acá. Borramos aquí. Bien. Entonces, ese fue el paso 1. ¿Bien? El paso 2 es encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos se encuentran con la derivada primera. Y tengo que fijarme cuándo se hace 0 y cuándo no existe. Pero como la derivada primera está escrita como una fracción, entonces puedo utilizar estas propiedades de fracciones. La primera dice, si la fracción es 0 es porque el numerador es 0. Eso, traducido en esta primera derivada, sería, si f' de x es igual a 0, entonces el numerador es 0. ¿Sí? Entonces voy a anular el numerador. 2 raíz cúbica x cuarta menos 2 igual a 0. Y de acá tengo que despejar la x. Fíjense que no es tan difícil porque 2 pasa sumando acá y el otro 2 pasa dividiendo, ¿sí? Entonces va a quedar raíz cúbica x cuarta es igual a 2 sobre 2. ¿Sí? Este 2 que pasó para acá sumando y el otro dividiendo, o sea que 1. ¿Bien? La raíz cúbica la puedo transformar del otro lado en un cubo. Entonces va a quedar raíz de x cuarta igual a 1 al cubo, pero eso es 1. ¿Sí? 1 al cubo es 1. Entonces x va a quedar a la raíz cuarta de 1. Y 1 tiene dos raíces cuartas, una positiva y una negativa, o sea que esto es más menos. Entonces nos va a quedar x igual a menos 1, porque menos 1 a la cuarta da 1 positivo. ¿Sí? Y x igual a 1, porque 1 a la cuarta da 1. ¿Bien? Y estos son puntos críticos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que sean puntos críticos? Quiere decir que en menos 1 y en 1 puede haber un máximo o puede haber un mínimo redondeado porque sale de esta condición. ¿Sí? De hecho, fíjense que en menos 1 y en 1 sí hay extremos redondeados. Así que vamos bien con esto. Ahora hay que analizar esta condición. Como la derivada primera está escrita como fracción y solo por esa razón, entonces yo puedo utilizar esta propiedad que dice, si la fracción no existe, entonces el denominador vale 0. Entonces acá lo puedo decir, si no existe f' de x, entonces eso quiere decir que el denominador, la raíz cúbica de x, vale 0. Y si despejo esto va a quedar x igual 0 al cubo. X igual a 0. Y aquí tengo otro punto crítico. Acá salió un punto crítico. Punto crítico. Entonces, ¿qué deduzco yo de acá? Si x es igual a 0 es un punto crítico, eso quiere decir que en x igual a 0 puede haber un extremo, un máximo o un mínimo. Todavía no lo sé porque eso se determina acá.
Pero como sale de esta condición, ese extremo tiene que ser anguloso. Y fíjense que en x igual a 0 hay un extremo anguloso, así que estamos bien. Aquí otra cosa para tener en cuenta, sobre todo en estos, ¿sí? Sobre todo en estos, en los puntos donde no existe la derivada primera. Cuando obtengan estos puntos críticos, tómense un segundo más de tiempo y fíjense si este punto crítico que encontraron acá está en el dominio. En este caso sí está en el dominio porque el dominio son todos los reales. Pero puede llegar a suceder, hay ejercicios donde pasa esto, que ustedes encuentran puntos críticos acá con esta condición, o sea, puntos críticos donde no existe la derivada primera, pero tampoco existe la función. Y eso lo ven en el dominio. Si eso sucede, ¿sí? Repito, si el punto crítico que encontré no pertenece al dominio de la función, entonces lo desestimo. No existe para mí, no es un punto crítico. Y debería escribir ahí un costadito, no lo voy a usar porque no está en el dominio. Eso debería decir. Pero no es este el caso. Aquí los tres son puntos críticos válidos. ¿Okay? Dos de extremos redondeados, uno de extremo anguloso. Entonces ahora los tenemos que analizar, tenemos que determinar si son máximos o mínimos. Y aquí es donde vamos a hacer una diferencia. Tenemos el criterio de la derivada primera y el criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada primera es más trabajoso que el de la derivada segunda, ¿sí? Pero el de la derivada segunda solo sirve para los extremos redondeados. Entonces podemos usar en estos dos el criterio de la derivada segunda. Y en este no se puede, porque el criterio de la derivada segunda no sirve para extremos angulosos. Ahí solo sirve el criterio de la derivada primera. Espero no estarlos confundiendo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar x igual a menos 1, ¿sí? Y x igual a 1, estos dos puntos críticos que salieron de esta condición, con el criterio de la derivada segunda. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Se reemplaza en la derivada segunda, cada punto crítico, el menos 1 y el 1. ¿Está bien? El menos 1 y el 1. Y no interesa el igual, interesa si son positivos o negativos, interesa el signo. Entonces reemplazo el menos 1 y el 1 en la derivada segunda. Aquí está la derivada segunda. ¿Sí? Fíjense, si ustedes reemplazan el menos 1 a la cuarta es positivo. ¿Bien? O sea que el denominador va a ser positivo. Acá lo mismo, menos 1 a la cuarta es positivo, o sea que el numerador también va a ser positivo. Numerador positivo, denominador positivo, va a dar una derivada segunda positiva. Y si es positiva, eso quiere decir que hay un mínimo, ¿eh? En menos 1 y el punto que me falta. ¿Eh? ¿Cómo obtengo este punto que me falta? Reemplazo el menos 1 acá. ¿Bien? Reemplazo el menos 1 en la función. Ustedes lo hacen, yo no lo voy a hacer ahora para que no se extienda mucho esto, pero cuando lo hacen van a obtener acá de resultado menos 2. ¿Bien? Entonces quiere decir que en menos 1, menos 2 hay un mínimo. Mínimo, y le voy a hacer acá una vueltita, es un así. Esto es un máximo lo que dibujé, indicando de que es un mínimo redondeado. ¿Bien? Eso lo tengo que hacer. Reemplazo el 1. 1 a la cuarta es positivo, me va a dar un denominador positivo. Acá lo mismo, numerador positivo, denominador positivo. Quiere decir que la derivada segunda en 1 también es positiva. Por lo tanto hay un mínimo en 1 y el número que me falta. Tomo el 1, lo reemplazo en la función, hago las cuentas, eso va a dar menos 2. ¿Bien? Entonces, en 1 y en menos 2 tengo otro mínimo redondeado. Entonces debo hacer esto. ¿Bien? Por último, me falta analizar el punto crítico x igual a 0. Pero no puedo usar el criterio de la derivada segunda, porque no funciona. ¿Sí? Justamente porque el 0, en la derivada segunda en 0 no existe. ¿Sí? Si ustedes ponen acá el 0, en la derivada segunda van a ver que no pueden, porque no existe la derivada segunda. ¿Por qué no existe la derivada segunda? Porque la derivada primera no existe. Esa es la razón. Entonces vamos a... ¿dónde puedo borrar? Voy a borrar esta parte, ¿sí?
Vamos a borrar esto. ¿Sí? Y vamos a analizar, aquí voy a poner una llamadita, ¿bien? Eso sigue acá, ¿sí? Bien. Entonces vamos a usar el x, vamos a analizar el x igual a 0 usando criterio de la derivada primera, ¿bien? El criterio de la derivada primera, acuérdense cómo es. Tengo que hacer una recta, ¿bien? Un esquema simplemente. Pongo aquí el punto crítico a analizar, que es el 0, y me tengo que correr hacia la izquierda y hacia la derecha un poquito, ¿sí? ¿Qué tan poquito? No me puedo pasar del siguiente punto crítico. Recuerden que el -1 y el 1 son puntos críticos, que ya los analicé, pero no importa, ¿sí? No puedo correrme más allá de este número ni más allá de este. Me puedo correr, por ejemplo, al -1/2 y al 1/2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a reemplazar, voy a marcarlos, ¿sí? Los vamos a marcar. Estos son los que voy a usar para analizar, ¿sí? A la izquierda y a la derecha, el criterio de la derivada primera. Voy a hacer f' en -1/2 y f' en 1/2. Y aquí solo me interesa el signo. ¿Ven? Solo me interesa el signo. ¿Qué signo tiene? Entonces tomo el -1/2 y lo reemplazo acá, ¿sí? Hago -1/2 a la cuarta, saco la raíz cúbica, lo multiplico por 2 y le resto 2. Eso me va a dar negativo, ¿sí? La raíz cúbica de -1/2 me da negativo. Negativo dividido negativo me va a dar positivo. ¿Qué significa esto? Significa que a la izquierda del 0, como la derivada primera es positiva, la función es creciente y es lo que está sucediendo, ¿bien? Eso es lo que quiere decir. Ahora reemplazo el 1/2. 1/2 a la cuarta, raíz cúbica, por 2 menos 2 me va a dar negativo arriba y positivo abajo. ¿Bien? Negativo numerador, positivo denominador, eso me va a dar una derivada primera negativa. ¿Bien? Negativa. ¿Qué quiere decir esta derivada negativa? Derivada primera negativa quiere decir que a la derecha del 0 la función es decreciente. ¿Bien? Y el criterio de la derivada primera dice: cuando la derivada pasa de positivo a negativo, hay un máximo. Un máximo. ¿Eh? ¿En dónde? En 0, que es el punto crítico. Y este numerito lo voy a obtener si tomo el 0 y lo reemplazo en la función. Cuando reemplace en la función me va a dar 0 también. En 0, 0. ¿Sí? Tengo un máximo en 0, 0 y ese es un máximo anguloso. ¿Sí? Es un máximo anguloso porque salió de este criterio, del criterio de la no existencia de la derivada primera. No es fácil esto, ¿eh? No es fácil. Hay que tomarse un rato, ¿bien? Estar cómodo y hacerlo con mucha calma y mirando el gráfico, ¿sí? Y de ninguna manera pensar de que porque salga un ejemplo o un ejercicio y lo hicimos bien, aprendimos, porque eso no es cierto. Hay que hacer muchos, ¿sí? Muchos. Entonces se cuentan por docenas, ¿sí? Se hace una docena primero y cuando se termina esa docena, se sigue con la siguiente docena, así, hasta que somos unos capos en máximos y mínimos. Bien, hasta luego.